Buenas noches, comunidad de la niebla. Espero se encuentren muy bien. Esta noche nos adentraremos en este espeso, húmedo y frío ambiente, compuesto de luz y oscuridad, para compartirles uno de los relatos más impactantes de este canal, en donde un miembro de nuestra comunidad nos cuenta la gran experiencia que vivió junto a su abuelo, el cual tenía un misterioso secreto que solamente quiso compartir con él cuando era pequeño, pero ahora él decidió compartirlo con nosotros, por lo que les pido que pongan toda su atención en este relato, ya que se trata de un regalo invaluable que solamente se le puede dar a aquellos que son capaces de ver a través de la oscuridad. Así que sin más introducciones, demos inicio a este relato que, hasta el momento, había estado oculto entre la niebla. Buenas noches, comunidad de la niebla. Mi nombre es Carlos y esta noche me presento ante ustedes para compartirles una historia muy privada que se ha convertido en el mayor secreto familiar, pero que creí correcto compartir, sobre todo en este momento de mi vida, ya que soy un adulto mayor y no me gustaría enterrar esta historia junto a mí. Por mi edad, podrán entender que mi relato ocurre hace mucho tiempo, cuando yo tenía unos 8 años aproximadamente. En ese entonces, vivía en mi pueblo natal, ubicado en el estado de Oaxaca, en una comunidad cuyo nombre prefiero omitir. Mi familia era como una más de aquel entonces, con muchos miembros, la mayoría dedicados al trabajo en el campo, dejando el estudio para una edad mayor, cuando tocaba ir a la escuela nocturna, dándole prioridad a las actividades que dejaban los ingresos básicos necesarios para comer. Pero como yo era el niño más pequeño de la familia, me tocaba quedarme en la casa, junto al abuelo Alberto, como le llamaré para fines de este relato. Mi abuelo era una persona grande, quizá de unos 80 años de edad en aquel momento, y siempre me gustaba quedarme con él, porque desayunábamos juntos un café con pan, mientras me contaba cientos de historias de toda su vida, las cuales iban desde sus andanzas en los bosques de alrededor buscando madera para vender, hasta varias historias de terror que me asustaban y me gustaban por igual. Pero una mañana, justo cuando desayunábamos juntos, mi abuelo me dijo: «Esta será mi última semana en este mundo, hijo. Pero no te asustes, yo siempre estaré contigo, ya sea en esta forma o en la forma de mi animal espiritual». Cuando escuché esto, recuerdo haberme quedado totalmente congelado, mirando la cara de mi abuelo, la cual no coincidía con las fatales palabras que había dicho, debido a que estaba sonriendo y calmado, por lo que le respondí la sonrisa, pensando que era una broma, o que solo se iría de viaje con otro de sus hijos, pese a que yo sabía que estaba en una condición física que se lo impedía. «Así te quiero ver, hijo, sonriendo, pero no porque creas que es una broma, sino porque esto solamente es un paso más en mi vida, porque nunca dejaré de existir, así como tú. Me hubiera gustado que estuvieras más grande para escuchar esto, pero la vida es caprichosa, y te tocó saber esto en este momento de tu vida. Te contaré una historia que tienes que creer, porque es real, y no tienes tiempo para dudar, porque mañana te comprobaré lo que digo, y este será nuestro secreto para siempre». Tras esto, mi abuelito comenzó a narrarme la historia más fantástica que me había contado hasta este momento, detallando su vida como nahual, desde el principio, cuando fue iniciado desde pequeño en el bosque por un lobo que era capaz de hablar, hasta todo lo que sentía cada vez que se transformaba en su animal espiritual, desde las primeras veces en las que le dolía el cuerpo y cuando casi lo eliminaban a machetazos, hasta cuando se convirtió en un maestro nahual, aprendiendo de la práctica y de los 3 nahuales de la zona, así como de algunos libros a los que solo tenían acceso los miembros de su estirpe. Como les dije, la historia era fantástica
y no se comparaba en nada con los relatos que me había contado anteriormente, pero yo lo escuché como un cuento más, ya que en mi mentalidad de niño eso no era posible, y en caso de serlo, era algo más cercano a las artes oscuras que a las enseñanzas de Dios con las que me habían educado, y consciente de esto último, al final de su historia, mi abuelo me dijo: «Es normal que no creas nada de lo que te conté, pero ya escuchaste y la semilla ya está en tu interior. Mañana te demostraré lo que te acabo de contar, porque en nuestro arte y estilo de vida, las palabras solamente son sonidos vacíos, sin significado alguno, hasta que no se demuestra ante nuestros propios ojos». Después de esto, continuamos con el desayuno, en el cual mi abuelito pareció disfrutar más de su comida, de los olores y de mi compañía, sonriéndome varias veces en silencio, como si disfrutara aquel momento de madurez para mí, pasando de creer en lo que nos obligan a creer, a intentar experimentar por mí mismo las facultades de esta vida, las cuales prácticamente no tienen límites. Ese día, aparte de este suceso, fue como un día normal, sobre todo después de que llegaran mis familiares del trabajo, quienes se pusieron a hacer las actividades que hacían diariamente, mientras mi abuelo disfrutaba sus últimos días en su interior, con la complicidad de su pequeño nieto, a quien le había pedido no decir nada al respecto. Y en mi caso, hasta este momento, seguía pensando que era una historia más, haciendo mi vida como siempre, y pensando que mi abuelito seguiría contándome aquellas historias como siempre. Pero a la mañana siguiente, cuando me desperté, de inmediato noté que algo había cambiado, porque desde que me fue a despertar, vi a mi abuelito con pintura en su cara, específicamente en el centro de su frente, debajo de sus ojos y en sus dos mejillas, además de que tenía puesto un extraño tocado en el cabello, así como un par de extrañas pulseras y un collar, con apariencia de estar elaborados con un tipo de hueso de animal. «Levántate, hijo, hoy es el día más feliz de mi vida», me dijo, moviéndome con su mano e invitándome a asear mi cuerpo, como él me lo inculcó, de modo que cuando desperté por completo, me percaté que apenas eran las 5 de la mañana, justamente después de que toda mi familia había salido al campo. Lo noté por el viejo reloj que había en la casa, así como por el frío y la oscuridad que caracteriza a esta hora del día. «Sé que estás confundido, hijo, pero así tienes que estar para poder sorprenderte. No te pongas suéter para que sientas el frío y el alma de la madrugada». Y cuando salí al patio, donde ya estaba mi abuelo, me quedé sorprendido cuando lo vi, ya que estaba semidesnudo, con una ropa extraña elaborada con palma, la cual apenas cubría su arrugada piel, y en la tierra donde estaba parado había una serie de símbolos, los cuales claramente había hecho él, ya que sus dedos estaban llenos de lodo, conformado por la tierra y el agua de la lluvia que había caído la noche anterior. «Shh, guarda silencio y observa. Hazlo con tu espíritu y no dejes que tu mente te obligue a cerrar los ojos o a dudar lo que ves». Y después de esto, mi abuelo se hincó en el lodo y con los ojos cerrados comenzó a rezar en un idioma extraño, con la cabeza en dirección al cielo, que seguía oscuro en aquel momento. Tras ello, tomó un puño de lodo con su mano izquierda y lo metió en su boca, tragándolo lentamente, con la dificultad que este acto amerita. Su cuerpo comenzó a sufrir, retorciéndose como si estuviera teniendo algún tipo de dificultad, pero lo extraño y lo más impresionante era que en su arrugada y encorvada espalda parecía moverse algo en su interior, como si tuviera otro tipo de ser dentro de él, lo que me asustó mucho, pensando que estaba muriendo frente a mí, pero por más impactante que fuera esto, yo procuraba mantener los ojos abiertos el mayor tiempo posible, tal como él me lo había pedido,
además de agarrarme fuertemente a una reja, tal como él me lo recomendó también, porque según él, esta era la única forma en la que obligaría a mi cuerpo a mantenerse ahí sin querer huir. Lo que sucedió a continuación es imposible describirlo con palabras, porque durante unos minutos lo vi revolcarse frente a mí con aquella cosa que había en su interior, la cual parecía estar atrapada debajo de su piel con aquella extraña apariencia, ya que la estructura de su cuerpo parecía pertenecer a un tipo de animal, y durante este tiempo mi abuelo también emitía un extraño ruido, como si intentara hablar, pero no con su voz, sino con una voz animal, por decirlo de algún modo. Después de este proceso, él quedó tendido en el lodo, en un estado casi inerte, con una ligera respiración que apenas llenaba sus cansados pulmones. En ese momento, yo estaba a punto de soltar la reja para ir corriendo hasta el lugar donde estaba, pero justo cuando pensaba en hacer esto, en una de las paredes del patio que daba a la falda del cerro, vi una enorme figura de 4 patas descendiendo lentamente hasta el lugar en donde estábamos nosotros. Se trataba de un tipo de gato, más grande y fuerte que un gato normal, con un pelaje negro y brilloso, y con unos grandes e intimidantes ojos amarillos, los cuales eran aterradores, pero también familiares, porque el animal se comportaba como cualquier bestia salvaje, gruñendo y mostrando sus colmillos. Pero algo en mi interior, cuando aquel gato me miraba, me decía que no era un peligro para mí y que no me haría daño. Cuando el gato llegó al patio, se acercó al cuerpo de mi abuelo, poniendo su hocico junto a su boca, haciendo un extraño movimiento, como si absorbiera algo de su interior. Y después de eso, caminó lentamente hacia donde yo estaba, con una actitud retadora, pero insisto, con una mirada que intentaba contactar conmigo de alguna forma que parecía imposible para este animal, ya que notaba su desesperación cuando me maullaba, como intentando transmitirme algo con aquellos sonidos, lo que me hizo sentir frustrado al ser incapaz de entender lo que me quería decir, de modo que lo único que hizo fue caminar entre mis pies como lo hacen los gatos domésticos, restregando su lomo en mis piernas, para después correr rápidamente y saltar, saliéndose por el portón de madera de la casa. Este momento fue el más complicado para mí, ya que mi abuelo me había dicho anteriormente que no hiciera nada, viera lo que viera, que todo terminaría antes de que saliera el sol por completo, por lo que me quedé apretando con mis manos aquella reja de la que me sostenía mientras lloraba por ver el cuerpo de mi abuelito en aquella condición, pero también aquellas lágrimas salían por un tipo de emoción que había dentro de mí y que no podía explicar. Esta parte de mi experiencia duró unos 10 o 15 minutos aproximadamente, durante los cuales solamente veía desesperadamente al cielo, esperando que el sol saliera, para correr a donde estaba el cuerpo de mi abuelo e intentarlo ayudar. Pero justo cuando estaba a punto de romper mi promesa, soltándome de la reja antes de tiempo, escuché los gruñidos de aquel enorme gato, el cual llegó rápidamente al patio, saltando de la misma forma en la que se fue. El gato se veía cansado y bastante agitado, sobre todo porque traía cargando algo en su hocico, lo cual dejó frente a mí, maullando otra vez, como si me dijera algo, para posteriormente regresar a donde estaba mi abuelo y hacer lo mismo que había hecho anteriormente, juntando su hocico con la boca de mi abuelo, pero esta vez como si escupiera algo en su interior. Y tras ello, el gato se dio la vuelta y se fue corriendo por la falda del cerro, sin voltearme a ver, actuando como si fuera un animal común y corriente, totalmente ajeno a mí. Cuando el gato se fue, yo seguía asustado, sin poner atención a lo que había dejado aquel animal,
ya que solamente esperaba que saliera el sol para ir corriendo a ver a mi abuelito. Pero antes de que esto sucediera, él comenzó a toser de la misma forma en la que lo hizo antes de perder la conciencia, y moviendo lentamente su cabeza, me volteó a ver, agitando lentamente su mano derecha, pidiéndome que me acercara. Después de esto, ayudé a mi abuelito a pararse para que llegara hasta una silla en donde estaba su bastón, y después de sentarse, me pidió que levantara lo que había traído aquel gato, diciéndome que lo esperara en la mesa, que solo se iba a limpiar para después regresar y platicar conmigo mientras desayunábamos. La espera fue eterna, pero aproveché para ver con detenimiento lo que había traído aquel animal, lo cual parecía ser un tipo de piedra negra, con varias piedras amarillas incrustadas, las cuales tenían un hermoso brillo propio. Y después de este tiempo, mi abuelito regresó con el olor de su loción favorita, y después de preparar el café en silencio y de acercarme la canasta para elegir mi pan, me dijo: «Lo que viste es lo que fui, lo que soy y lo que seré. Quería que mi último viaje fuera atestiguado por ti, y también aproveché para despedirme de mis amigos. Ellos saben de tu existencia y en algún momento de tu vida te van a venir a buscar. Claro, siempre y cuando tú así lo desees. Hay una caja que te dejaré con un par de libros y libretas, con todo lo que tienes que saber. Si un día quieres que venga a visitarte después de haber dejado este mundo, pon la piedra que te di en tu ventana y vendré en la forma en la que pueda, ya sea tal como me viste esta madrugada o en tus propios sueños. Tu silencio y tus ojos me dicen que entiendes lo que digo, y eso es más que suficiente, porque me faltan palabras para explicarte lo que aún te queda por aprender. Anda, come y no hagas preguntas hasta que tengas la experiencia y el conocimiento para cuestionar con sabiduría». Tras esto, mi abuelo comió su pan, mientras yo también lo hacía, y después de unos minutos me comenzó a preguntar algunas cosas de nuestra familia y de lo que haríamos aquella tarde, como si fuera un día normal. Una semana después de esto, mi abuelito dejó esta vida, ante el dolor y la incredulidad de la familia, pero yo estaba tranquilo, porque ya sabía que esto iba a pasar. En los años siguientes, leí los libros y las libretas de las cajas que me dejó y entendí lo que debía entender, iniciando mi propio camino años después, con su asesoría y con la de los 3 sabios del monte, como yo les llamé, los cuales eran los amados amigos de mi abuelo, 2 hombres y una mujer, quienes tenían esta misma habilidad y quienes me ayudaron en este camino, lo que les agradezco por ser esta luz en la oscuridad. Y en efecto, seguí viendo a mi abuelo en distintas formas y situaciones que no vale la pena explicar aquí porque son demasiado valiosas para mí, pero también demasiado difíciles de creer. Y en una de estas últimas pláticas con él, le pedí que me diera permiso para contar todo esto, al no tener un descendiente vivo a quien heredarlo. De modo que los elegí a ustedes para que me escuchen y accedan a esta información. Claro, en caso de que así lo deseen, por lo que visitaré en sus sueños a todos los que así lo hagan, una vez que trascienda en este cuerpo, cuando me vaya a habitar mi cuerpo animal, que por honor a mi abuelo es parecido al de él, solamente que mi color es blanco, para nunca perderme en la oscuridad. Gracias por escuchar el relato de esta noche, exploradores de la niebla. ¿Les gustó la historia? Estoy seguro que sí, así que me gustaría leer sus comentarios sobre lo que acabamos de escuchar. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir sus comentarios, los cuales estaré muy contento de leer. Si tienen alguna experiencia con el mundo paranormal, con ángeles y seres de luz, o con demonios y seres de la oscuridad, también pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios. Para tener una dosis extra de terror, los invito a suscribirse a mi otro canal,
Letras de la Oscuridad. Si llegaron al final de este relato, háganmelo saber en la sección de comentarios o también háganse destacar con un emoji de un gato. Estaré muy atento de leer todos sus comentarios. Por el momento ha llegado la hora de despedirnos, pero pronto nos adentraremos nuevamente en la niebla, donde están ocultas las historias de la luz y la oscuridad que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas. Buenas noches.